En esta última parte de la entrevista con Rafael Quiroz, economista petrolero, hay que tocar el tema del terrorismo internacional, pero también la posición de Venezuela, porque al fin y al cabo somos un país petrolero y estamos inmersos en esa geopolítica mundial. Decíamos entonces que con la invasión a Kuwait y todo lo que fue la presencia norteamericana, nace Bin Laden y una rebelión alimentada también con recursos petroleros para expandir el Islam en el mundo, ¿no? Y es No, cuando viene la violencia con atentados como el de Nueva York, como el de Madrid y Londres, ¿no? pero por supuesto, el petróleo va a ser fundamental en la creación y en la proliferación de los grupos terroristas del Medio Oriente. Los padres de Bin Laden, que todos ellos son de Mm, Arabia Saudita, manejaban 3, 4 pozos claro. interesantes a las afueras de Riad. Y él tiene sus recursos para montar su movimiento, mal que bien, más Al allá Qaeda, sí. Al Qaeda, es gracias a los ingresos petroleros. Y eso va a permitir no solamente eso, sino otros movimientos también que surgen en Europa, pero financiados por algunos países árabes petroleros. Claro, Algunos. ahí entra también la ¿Sí? causa palestina como una variable donde hay financiamiento árabe también, Hay entre ellos el venezolano Carlos Illich, ¿no? también, precisamente, o sea, Illich va y todo su movimiento, los principales terroristas del Medio Oriente y que estuvieron trabajando en la causa del Palestina. Estamos hablando del movimiento donde estuvo, de la OLP propiamente y de la OCLP donde estuvo Illich Ramírez Sánchez, que ahorita está preso en En París. París. Pero de todo eso nació y se financió, repito, de los ingresos petroleros. Y a partir de allí es que entonces se le enreda un poco al mundo occidental precisamente ese binomio petróleo-terrorismo, porque se dieron cuenta que, por supuesto, era alimentado de petróleo. George Habach, uno de los principales jefes terroristas del mundo, que fue jefe, Mm. por cierto, de Ilish, en un periódico en la década, a finales de la década del 80, no tuvo ningún inconveniente en decir que sí, ellos están financiados por el Medio Oriente. Bueno, el Estado mismo palestino, hoy en día ya por supuesto sólido y bien montado y qué sé No, yo, y ya en diálogo con Israel y con el mundo. totalmente así, ya ha avanzado todo, pero en todo caso ellos en parte son, en buena parte financiados por países árabes petroleros, porque el Estado palestino como si no tiene petróleo, pues Pero lo ahora con conocemos. ISIS y con el califato, y, o sea, hay más expresión, ya no financiamiento, sino control directo de campos petroleros dominados por ellos en Irak y en Siria, ¿no? Pero en la parte norte de Irak, ellos se hicieron a 3 de las principales Claro. refinerías que tiene Irak. En Mosul, ¿no? En la parte de Mosul, Y en exactamente. Kirkuk. Exactamente. Allí ellos se apoderaron y ellos seguían vendiendo el petróleo. Entonces, para que la gente se los pagara o los clientes se lo pagaran, bueno, lo que hicieron fue empezar a vender con descuento. Ellos fueron los que fomentaron los precios de preferencia, es decir, con descuento en el Medio Oriente. Empezaron a venderle a la China y a la India, El momento a en que, Corea y el también, momento en que el petróleo estaba a precio muy alto, ¿no? pero alto, pero establecían precios de 10 y hasta $20 por Sí, debajo del precio de referencia, por debajo del precio claro, de cotización y de claro. comercialización de eventos de mercado. Y entonces, bueno, los clientes, por supuesto, preferían a esos movimientos Mm. terroristas porque le vendían el mismo petróleo a 10, $20 por El caso de debajo. Turquía, por Y ejemplo, que ellos lo estaba. vendían nada para efecto de evitar y evadir el control bancario y las sanciones de Estados Unidos, qué sé Claro. yo. Bueno, vendía el petróleo con descuento de 20, pero en efectivo, para poder ellos comprar armas y alimentarse y tener equipos de guerra, etcétera, etcétera. Total que en parte el nacimiento y el desarrollo, repito, de los movimientos terroristas del Medio Oriente han venido de la mano y han estado siempre dependiendo de un barril de petróleo. Pero ahora se cerró por ahora. Los campos petroleros han pasado de nuevo a Irak, al gobierno constitucional, y en Siria está terminando también la presencia de lo que es el califato, el ISIS, Así es. que es el Islamic State of Iran, of Iraq and Siria, y que era Siria e Irak los dos objetivos. Cerrado este capítulo, entonces, ¿qué viene en relación con el petróleo para los próximos años desde el Medio Oriente? Bueno, que Venezuela tiene que tener un cuidado mucho en su política petrolera y sobre todo en su diplomacia petrolera hacia el Medio Oriente, Ujú. porque se venía teniendo una política de Estado. De hecho, el gobierno de Caldera uno, perdón, sí, de Caldera uno, de Pérez uno y de Luis Herrera
no se metieron en el problema del Medio Eran Oriente, no formaron equidistantes. parte de eso. ¿Ah? Tenían buenas relaciones con Irán, pero también buenas relaciones con Arabia Saudita. Exactamente, Con el bueno, presidente Chávez cambió ese binomio, ¿no? así es, tanto así que el gobierno o Venezuela no participa del embargo petrolero contra Estados Unidos en 1973. Los únicos países que se abstuvieron fue Irán por no ser árabe Árabe. y Venezuela, por supuesto, porque no tenía velas en ese Pero el entierro. presidente Chávez privilegió mucho la relación con Irán, sobre todo en tiempos de Ahmadinejad, y eso alejó a Venezuela de Eso lo Arabia hizo Saudita. tomar parte en el conflicto del Medio Oriente donde nadie nos estaba invitando y donde éramos convidados de piedra prácticamente. Yo creo que allí fue un error de la geopolítica petrolera venezolana porque nada obtuvimos de eso y sí mucho perdimos de ello. O sea, tenemos que sí ejercer, tomar el petróleo como principal condimento para la definición, para la estructuración de una política o de una diplomacia, una geopolítica del petróleo. Pero hay que tener bastante cuidado en relación a ello porque son muchos los intereses, no solamente financieros, políticos, religiosos, culturales, de toda naturaleza que hay en esa monstruosidad que se llama la zona petrolera del Medio Oriente, que es la zona más rica en petróleo en todo el globo terráqueo. Para terminar, a usted lo tenían en la fórmula de posible ministro de Petróleo del candidato Falcón en las elecciones presidenciales. Si usted fuese ministro del Petróleo, ¿cómo jugar con las potencias del Medio Oriente y sobre todo la relación tan interrumpida con Arabia Saudita y tan privilegiada con Irán? ¿Qué hacer en ese mundo tan complejo de la geopolítica? Bueno, que siendo países netamente latinoamericanos, tropicales, por decirlo así, nada tenemos que nosotros que buscar en términos bélicos, ni en términos de armamentismo, ni en términos de confrontación militar, siendo nosotros de América Latina. Así como ellos no participan tampoco en los problemas regionales o internos nuestros, subregionales o regionales, nosotros no tenemos por qué asomar las narices y meternos en un conflicto donde nadie nos ha invitado y donde nada tenemos que ganar y mucho sí tenemos que perder en términos de la geopolítica del petróleo. La geopolítica nuestra del petróleo, la geoestrategia, debe definirse en términos subregionales, de la subregión de Sudamérica, de la región latinoamericana, de la zona continental, o sea, todo el continente americano. Pero no tenemos, repito, que tomar participación donde no tenemos nada que buscar, ¿no? Pero sí tener nuestras embajadas en Arabia No, pero Saudita, por en supuesto, Irán y en todo el mundo árabe y tener aquí las embajadas, pero en un diálogo de luego, equilibrado con ambas partes, como hace toda América Latina. Las claro, grandes democracias es que latinoamericanas debe ser así, son, las y no relaciones, entran en ese problema. mantener y robustecer las relaciones comerciales y diplomáticas, Está bien. pero el que tengamos esas relaciones, eso no nos compromete, eso no conlleva, no nos obliga a tener que participar de la problemática interna del Medio Oriente que es tan conflictiva, tan polémica y tan bélica en todos los aspectos, Bueno, ¿no? muchísimas gracias al profesor Rafael Quiroz, economista petrolero, por este recorrido de la geopolítica vinculada al petróleo y con especial referencia al Medio Oriente. Vamos a un corte y seguimos con Brújula Internacional esta tarde.